este lugar para compartir la palabra de Dios. Quiero orar en esta mañana, dar gracias a Dios primeramente, ¿verdad? Porque estamos aquí para que el Señor nos abra el entendimiento, podamos entender su palabra, ¿verdad? Que no sea nada más como, bueno, leer un libro así por leerlo y no nos queda nada en la mente, ¿no? Leerlo y entenderlo y ponerlo en práctica, ¿no? Señor y Dios, te damos gracias en esta mañana por tu amor, tu misericordia, tu bondad. Gracias porque me has permitido llegar en este lugar, compartir con mis hermanos, Señor, tu palabra, Señor, tu conocimiento, tu sabiduría, Señor. Espíritu Santo de Dios, abre nuestro entendimiento, nuestro conocimiento, nuestro intelecto para recibir tu palabra, entender, comprenderla y ponerla por obra. Sí, en el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Y amén. Por ahí tengo un video, no sé si lo tienen o que cuando yo les diga lo pasamos. Vamos a comenzar a pasarlo desde el minuto 5:27 para evitar la introducción que tiene, aunque la introducción es buenísima. Les recomiendo si lo pueden ver después en YouTube. Esos son 27 capítulos, 27 videos. Me costó conseguirlos. Los conseguí, creo que todavía no estoy seguro si los conseguí todos, pero tengo por lo menos 26 videos que son bastante enseñanza. ¿De qué se trata este video? Se trata de la tierra de Israel, del lugar, territorio. Este es un video de visita, no es un video de lugares turísticos ni nada de esto, no es para aprender. De lo que se va enseñando, yo les recomiendo que afine usted su oído. Voy a tocar unos puntos del video, no todo, porque es bastante enseñanza, pero si usted afina su oído, su visión, va a aprender mucho, demasiado. Y en cada video usted aprende cosas nuevas que usted no sabía y profundas allí. Por eso les digo que este video agudice los sentidos, ponga en cada detalle, va a aprender cosas que usted ni sabía, que están en la palabra, que usted la lee en la Biblia, traducción Reina Valera. Por decir algo, no sé si usted ha oído algún texto donde aparece que fulano estaba sentado a la puerta de la ciudad, y usted lo lee así a simple vista y piensa que es que estaba allí jugando dominó, echando cuentos. Y no es así. Eso tiene su connotación, y su connotación es que da a entender que es una persona importante, un juez de la ciudad. Y eso en muchos pasajes aparece, incluso en el pasaje donde aparece la mujer virtuosa. Allí habla de que su marido está sentado a la puerta y relata, eso es que era un juez de esa ciudad y se sentaba con los ancianos. En el pasaje de Job también aparece que Job dice que anhelaba volver a estar como estaba antes, sentado a la puerta con los ancianos, es porque era un hombre importante, un juez de la ciudad. Y así sucesivamente. Entonces por eso le digo, ponga atención, porque allí se va a aprender, va a haber muchas cosas que no lo voy a tocar porque entonces se extendería demasiado. Solamente usted lo va a captar en lo que él le enseña en ese es un recorrido histórico por los lugares de Israel, en los sitios arqueológicos, mostrando las costumbres. Dice que cuando las excavaciones y todas esas cosas sale a la luz, los pueblos, su lectura, su escritura, su cultura, todo eso sale a la luz y salen las historias bíblicas, y usted va a comprender muchas cosas de esa historia. En el video se muestra lo que la visita de Tel Geser. Esa era una ciudad, lo que ahora es un tel. ¿Qué es un tel? Un tel es un promontorio de tierra, como una colina, donde se construyeron distintas ciudades, porque se construía una, la primera, después pasaba, era quemada, era destruida, al tiempo venían otros habitantes y volvían a construir otra ciudad encima de esa, y por eso fue que se fue elevando de tanta construcción, de tantos escombros. Entonces ahora no hay ninguna ciudad, simplemente un tel,
terreno alto como una colina, pero allí cuando hacen excavaciones salen todas esas ciudades que estuvieron construidas allí. Dice que Gezer es un inmenso montículo de restos antiguos y está situada, que ahí viene la enseñanza, en un sitio muy importante, en una encrucijada. Por eso es que dice el tema la encrucijada del mundo. Esa ciudad estaba en una importante situación que dominaba a los imperios de ese mundo antiguo. O sea, esa ruta, el que poseía esa ruta, esa ciudad poseía el dominio del comercio, ¿verdad? Porque comunicaba a dos imperios, era una ruta importante. Entonces esa ciudad llegó a pertenecer al pueblo de Israel. Israel tuvo dominio en tiempos de Salomón y en otras épocas, pero también perteneció a gente que no era de Israel, enemigos de Israel. Y uno dice el error de Israel fue Dios le dio esa tierra y fue dejarlo en manos de los enemigos, porque entonces los enemigos eran los que iban a tener el control. Entonces de allí sale el aspecto, la enseñanza, que Dios te pone en una posición, Dios te pone en un lugar. Cuando tú vienes a Cristo, cuando tú estás allí sirviendo, le vienes al Señor, es con un propósito. Y Dios te pone en un sitio para que tú ejerzas tu influencia con esas personas que tienes a tu alrededor. Es decir, que el sitio donde tú estás es un sitio de importancia estratégica para Dios, porque Dios te quiere usar para que tú prediques su palabra, no para que tú te mudezcas allí, nadie sabe que tú eres cristiano, no, es para que tú testifiques de las cosas que Dios hace en tu vida y ellos conozcan también al ser Dios que tú conoces. Por eso Dios te puso en ese lugar. Entonces debes estar consciente, ¿verdad?, de la posición que estás ocupando, donde Dios te ha puesto. Debes estar consciente de quién eres tú, ¿ok? ¿Cuál es tu propósito por el cual Dios te ha puesto en ese lugar? ¿Quién eres? ¿De quién eres? ¿A quién perteneces? Para poder entonces estar tú consciente y ejercer el propósito que Dios te ha puesto, ¿ok? Porque si no estás consciente de eso, yo voy a la iglesia por ir y estoy allí, no sé quién soy, a quién pertenezco, el trabajo que Dios ha puesto que yo haga, tú vas a estar allí que nadie te va a conocer. Es más, no vas a saber que, como una anécdota, siempre me acuerdo que por pastor llegó un miembro en la congregación, fulano de tal, y entonces él se puso de acuerdo con el pastor lo iba a visitar en la empresa para algo, para hablar con él, no sé. Entonces el pastor fue a buscarlo en la empresa y cuando llega pregunta por la persona, mira, yo vengo a buscar a fulano de tal. El que lo recibió ahí se quedó extrañado, no, aquí no conocemos. Sí, pero él trabaja aquí, me dijo que trabajaba aquí, fulano. Oye, le preguntó, ¿tú conoces? No, no conozco. El otro, ¿tú conoces? No, no. ¿Y quién será? Cuando Cuerda lo vio que pasó por allá caminando, saltando, es aquel que va allá. Y el hombre lo vio, ese es el mono, ese lo llamamos aquí por el mono. Ni sabían que era cristiano, ni sabían ni siquiera el nombre. No, era un cristiano que se. No, ese lo conocemos por el mono, pues pasamos echando broma. Entonces, personas que están en un lugar ni siquiera saben los demás que cristianos, no testifican. Dios los puso en un lugar importante, en una encrucijada. Ayer el título es De pie en la encrucijada, porque la encrucijada es donde hay varios caminos y allí convergen muchas personas. Y allí es en ese sitio donde tú vas a predicar la palabra de Dios, de pie en la encrucijada del camino. Este sitio Gezer era un sitio fronterizo hacia la zona costera y era un lugar muy importante. Incluso tenía, dice, una gran torre donde se podía ver el camino hacia Egipto y se podía ver el camino hacia Jericó, porque estaba entre esas dos vías, la vía Maris, que llama, que estaba cerca del mar, y la vía a Jericó, que daba con otra vía importante, donde es ahora el país de Jordania. Las excavaciones han revelado que
esas ciudades fueron construidas varias, destruidas y construidas varias ciudades en ese lugar. Por eso es uno de los teles más grandes que hay en Israel. De los 3 teles que hay en Israel, ese es uno de los más grandes. Salomón, en los tiempos de Salomón, él reedificó porque vio que era un sitio importante y lo reedificó y lo puso allí para los ataques estratégicos. Por eso es que allí van a encontrar restos de la cultura salomónica. Entonces, como le digo, nosotros estamos de pie. Vamos a enfocar esa parte, pongan atención a ese video, de pie en esa encrucijada, como un sitio estratégico, un sitio importante para predicar la palabra de Dios. Ok, rueda el video, vamos a verlo y después les sigo hablando. La antigua tierra de Israel es un testimonio, una evidencia, si se quiere, de la grandeza de lo que Dios hizo en ese país. Un testimonio de la verdad de las palabras que encontramos en las páginas de la Biblia. El pueblo que vivió aquí ha marcado una huella, una imborrable huella que va más allá de sus vidas. Parte importante de esa huella son las ciudades donde vivieron. Antiguos montones de escombros que contienen su cultura, su arquitectura, su arte, su régimen alimenticio, las armas que usaban y a veces sus escritos. Estos conjuntos de ciudades antiguas, a menudo construidas una sobre otra, se llaman teles. En la antigüedad la gente tenía la tendencia a construir y vivir en los mismos lugares, tal vez porque ahí había propiedades o cerca pasaba una ruta principal, o probablemente porque existía ahí una fuente de agua potable. Cuando los arqueólogos comenzaron a levantar las capas de esta antigua civilización, la cultura e incluso la gente de la Biblia salieron a la luz. Únase a nosotros en esta aventura. Vamos a tratar de comprender al pueblo y el ambiente cultural de la Biblia. Exigirán unas caminatas y subidas, algún recorrido fuera de los lugares que están en el camino, pero pienso que el resultado final merecerá el esfuerzo cuando descubramos otra vez que la palabra de Dios, su mensaje, ha sido relevante para ellos y para nosotros también. Uno de los teles más grandes es Tel Gezer. Este inmenso montículo de restos antiguos está situado en la gran ruta del mundo, el mundo de la Biblia, la cual conectaba los imperios de Mesopotamia y Egipto. Se puede decir que está situado como una piedra de testimonio en las antiguas encrucijadas de la civilización del mundo. Bienvenidos a Tel Gezer. Acabo de tener la oportunidad de subir por el costado del tel para que ustedes noten su inmenso tamaño. Es uno de los más grandes de los 3 teles que existen en Israel, y pueden ver por la altura de la colina en que estamos, sin considerar los restos artificiales bajo nuestros pies, que esta es una ubicación de defensa, un lugar donde se podía mantener a los enemigos fuera. Así que la gente se estableció aquí tal vez 3.000 años antes del comienzo de nuestra era, 3.000 años antes de Jesucristo, a comienzos de la Edad de Bronce. Eso es lo que está aquí. Deténganse y piensen por un momento que están parados sobre unos 20 metros
de la vida de muchas personas de los últimos 5.000 años. Todo eso está bajo sus pies. En algún lugar abajo tienen las condiciones que se daban aquí cuando Salomón era rey, cuando Abraham caminó por esta zona, cuando Jesús estuvo aquí, y también hace 500 años, digamos, durante un periodo turco o árabe. Todo está aquí bajo sus pies. El segundo aspecto que trataré es el de la geografía. Me gustaría hablar acerca de este lugar, por qué el Tel Gezer es tan grande y por qué está aquí. Si miran hacia el oeste detrás de nosotros en esa dirección, verán la llanura costera. Es esa franja de terreno a lo largo de la costa del mar Mediterráneo de 15 o 20 kilómetros de ancho, bastante plana y muy fértil. Justo en esa dirección, hacia el este, pueden ver el nacimiento de las colinas bajas, la Cefela, esa cadena de colinas en la distancia. Más allá, como a unos 12 kilómetros, comienzan las montañas de Judea. Y solo estamos a 24 kilómetros de Jerusalén, la cual está en el punto más alto de la cumbre, en la meseta de las montañas de Judea. Después comienzan a descender por el lado posterior hacia el valle del Jordán, al Mar Muerto y al río Jordán. Así que estamos justo donde comienzan esas colinas. Pero la gran importancia de esta ubicación tiene que ver con los países a su alrededor. Si nos fuéramos en esa dirección hacia el suroeste, llegaríamos en muy poco tiempo a Egipto. Esta era una civilización muy importante en tiempos bíblicos. Era el poder mundial, estaba tecnológica y culturalmente avanzada, tal vez similar a lo que el mundo occidental es hoy en día, algo semejante a los Estados Unidos. Al este de nosotros estaban las civilizaciones en el área que llamamos Mesopotamia, y tenían diferentes nombres como Persia, Babilonia o Asiria. Aquellos dos imperios mundiales se necesitaban uno al otro por razones económicas y culturales. Y tienen que imaginar que ahí abajo en la llanura costera estaba la arteria vital, de la que dependía la vida de dos civilizaciones que estaban conectadas justo aquí. Y quien pudiera controlar esta pequeña ubicación donde la ruta iba entre los pantanos y las montañas, podía controlar el comercio mundial, y si controlaba el comercio mundial, podía controlar el mundo. Así que una ciudad como esta no solo representaba una ciudad grande, una base económica o un lugar donde vivían personas, sino que era el lugar desde donde se controlaba el mundo, porque aquí se podía controlar el comercio internacional. Y eso es lo que hace a esta ubicación tan importante. Lo que significa esto es que justo aquí, a sus pies, no solo había un lugar donde tenían esa inmensa ruta internacional, la ruta que conectaba a los dos imperios mundiales, sino que se tenía otra ruta, la única ruta que iba de este a oeste a través del país, hasta que se llegaba al norte. Esa ruta atraviesa el país hasta el río Jordán y se conecta con otra ruta que está al otro lado del dicho río, en el país que hoy es Jordania. Así que aquí tienen dos rutas principales que se unen en un cruce: la ruta costera, la cual llamamos la Vía Maris o Camino del Mar, y la ruta de Jericó, si quieren llamarla así, o la ruta que sube hasta aquí en las montañas y sale por Jericó. Así que eso hace que esta ciudad sea muy importante. Si caminamos desde el lugar alto donde están las piedras de testimonio hacia abajo por el lado del Tel, llegamos al lugar donde los arqueólogos han descubierto un inmenso complejo de puertas que se remonta a los tiempos del rey Salomón, incluyendo calles de la ciudad, puertas y cámaras de puertas. Estamos en una puerta de una ciudad que la mayoría de los arqueólogos creen que data del tiempo de Salomón. Me gustaría hablar un poco acerca de las puertas de las ciudades y también acerca de la ciudad que está aquí. Una de las áreas de la ciudad que va a ser muy importante es el área de defensa, porque a medida que una ciudad se hace grande necesita defenderse, ¿verdad? Y una de las áreas principales que necesita defensa es la puerta, porque es ahí donde el muro tiene una abertura y eso crea problemas. Así que se desarrolló una verdadera ciencia de la construcción de puertas de ciudades, y de hecho estamos en una de esas puertas. Imagínense saliendo por acá, yo solo veo el borde, es un muro de ciudad que va en esa dirección casi hacia el este, y un muro que va en aquella dirección casi hacia el oeste. Más adelante, si salen por la puerta, pueden ver algunas de las piedras de dicho muro. Y justo aquí en esta abertura está la puerta de la ciudad, y cerrando esa abertura es probable que haya habido algún tipo de portón de madera o revestido de metal que se habría cerrado clausurando la entrada. Pero eso no era suficiente, ellos necesitaban más que eso como defensa, así que lo que hacían era construir dentro del muro de la ciudad una habitación, y donde estamos es una gran habitación que efectivamente estaba unida al muro de la ciudad y hacia la cual se abría la puerta.
Originalmente podían haber tenido una altura de 7 metros o más para que cuando entraran a través de la puerta de la ciudad vieran literalmente compartimientos a la derecha y a la izquierda. Y si observan, hay 1, 2, 3 compartimientos a un lado y 1, 2, 3 compartimientos al otro lado. Una de las razones por las que los arqueólogos dicen que esto es del tiempo de Salomón, porque es una puerta salomónica de 6 cámaras, 3 a cada lado. El propósito en tiempo de guerra era que si el enemigo penetraba por esta abertura y había soldados aquí tratando de impedirlo, tal vez habría aberturas para los soldados en el techo, que entonces era parte del muro de la ciudad. Y si algunos de los soldados morían o quedaban heridos, se podían bajar otros a estos compartimientos y siempre superar el número al enemigo. Se convirtió en el centro administrativo de la vida en este hotel. Así que en vez de tener a toda la gente común o a extranjeros de todas partes yendo a donde quiera que estuviera el palacio para reunirse con el rey en su oficina central, lo que sucedía es que se venía aquí y en estos compartimientos estaban las dependencias oficiales. Si querían una audiencia con el rey, él venía a cierta hora y la tenían aquí en los compartimientos de la puerta. Tanto así que la frase en el mundo bíblico de sentarse a la puerta es un sinónimo de ser juez. Un ejemplo de ello está en Génesis capítulo 19, cuando Dios o los ángeles bajaron a Sodoma y Gomorra, de acuerdo con esta historia, aquí en el Mar Muerto, y los ángeles encontraron a Lot, el sobrino de Abraham, sentado a la puerta, como una persona de influencia en esa ciudad en particular. También se enseña en la Biblia, y hablaremos de esto después cuando filmemos en Jerusalén, en la puerta oriental de la ciudad, que el último juicio, el juicio final, se hará en la puerta de la ciudad. En toda ciudad importante veremos una puerta de la ciudad. Alguien ya preguntó acerca de la zanja que corre por el medio de la calle. No parece ser apropiado que esté en medio de la calle principal. Esta zanja era el canal principal de desagüe o el canal de aguas negras de la ciudad. Y el agua corría a través de ella, o si llovía, el agua corría a través de la zanja y eliminaba las aguas negras por debajo de la puerta hacia el valle, y allí se depositaban. Esas aguas negras se convirtieron en el vertedero de basura de la ciudad. Aquí se quemaban desechos, se echaban animales muertos que no se podían comer porque no eran limpios o habían muerto por enfermedad o alguna otra cosa. Y en el caso de ciertas historias bíblicas se arrojaban cadáveres ahí. Y en algunas ciudades la colonia de leprosos se encontraba afuera de la puerta principal de la ciudad. Y en el ejemplo de la condición en particular de Jerusalén, ese valle se llamaba el Valle de Hinnom. Y en nuestro idioma eso quiere decir infierno. Así que la imagen del infierno en la Biblia no es la de un volcán o lava hirviendo o un fuego devorador, sino más bien la de un valle cloacal donde hay fuego porque la carne está ardiendo, la carne en descomposición de los animales, el gusano que nunca muere, como dice el Apocalipsis, por las aguas negras en putrefacción. Así que estamos en una puerta tal vez de la era de Salomón que se remonta al año 920 a.C. Imaginen que eso que estuvo ahí en la antigüedad aún está ahí. Detrás de ustedes ese montón está lleno de material que nunca ha sido puesto al descubierto y nadie sabe con exactitud lo que hay en él. Y creo que descubrirán conmigo que a medida que veamos estos lugares y descubramos cómo la gente de la Biblia vivió aquí en este país, estaremos de acuerdo en que la Biblia cobra vida y causará un impacto aún en el siglo XX. Si lo ven en el contexto en que se escribió. Una de las cosas que mayor impresión ha causado en mí en el tiempo que he estado en esta nación y al leer su historia, particularmente en el periodo de la Biblia, es que Dios puso a los hijos de Israel en la encrucijada del mundo. Siempre había imaginado que este país era tan pequeño como el noroeste de Iowa, como un tranquilo paraje rural donde se está apartado y sin tener que relacionarse con el resto del mundo. Exactamente lo opuesto. Lo que necesitamos sentir al estar hoy aquí es a las personas y apreciar qué clase de encrucijada era esta. Dios dijo, quiero afectar a mi mundo, quiero crear moralidad, quiero crear justicia, pero también salvación, quiero crear mi sistema de vida. Así que voy a poner a mi pueblo donde todo el mundo sepa de ellos.
Yo creo que al dejar a los cananeos aquí, los israelitas estaban cometiendo un grave error, porque Dios les dio esta nación a fin de que al vivir aquí pudieran influenciar al resto del mundo. Y en efecto, quiero que escuchen esto con toda atención, cualquiera que viviera aquí ejercía un importante control en el mundo. Cuando los israelitas dijeron que estaban satisfechos con vivir en las montañas y dejaron que los cananeos vivieran aquí, les dieron la mayor influencia sobre el resto del mundo y el resto de la cultura. Sí, la lección de fe que sacamos de esto es la siguiente. Me parece al leer mi Biblia que este es exactamente el llamado que Dios les hace a las personas que le siguen el día de hoy. Él dice, quiero que vivan en la encrucijada de la vida. La gente necesita verlos a ustedes y a mí para que puedan ver a Dios. Y tenemos la tendencia en el cristianismo a ser aislacionistas. Tenemos la tendencia a alejarnos y formar comunidades pequeñas, a aislarnos de lo que pasa en el resto del mundo, alejarnos y criticar a las personas, en lugar de anunciar que nuestro trabajo es vivir de una manera tan pública, tan abierta y centrada, que lleguemos a ser una influencia viva para que cuando nos vean, vean a Dios en nosotros. Ahora volvamos a lo que tiene relación directa con la lección de fe. Lo que están observando bajo sus pies fue en algún momento un lugar alto. ¿Por qué ya no lo es ahora? Porque el tel creció sobre él. En un tiempo era el lugar más alto y ahora está bajo sus pies. Existe una tradición, costumbre o práctica, si se quiere, en el Medio Oriente, de que cuando sucede algo de naturaleza religiosa o política que sea importante, se toma y se levanta una piedra como esa. Esas piedras se llaman piedras de testimonio, pilares o masabot. Cuando Dios dio los mandamientos en Éxodo 24 en el monte Sinaí, llamó a los 70 ancianos de Israel a la base de la montaña y después hizo que Moisés levantara 12 pilares como esos, uno por cada una de las tribus de Israel, para que cualquiera que pasara y viera aquellas piedras dijera, ¿qué pasó aquí? Y se le contestara, déjenme contarle lo que Dios hizo. En 1 de Pedro, el apóstol utiliza esa imagen, mezcla su metáfora en un sentido para decir que nosotros somos lo que aquellas fueron. Dice así, también ustedes como piedras vivas van siendo edificados como una casa espiritual. Cada uno de nosotros es como un pedazo de piedra que Dios está dando forma, cortando y preparando para construir su casa, que es su mundo, su reino, su iglesia. ¿De acuerdo? Pero creo que en el contexto del pasaje él también tiene en mente que cada uno de nosotros es un masabot, un maseba, una piedra de testimonio, para que cuando la gente nos vea se pregunte qué pasó ahí. Y esto se basa en lo que dice más adelante, ustedes son piedras vivas y mantengan entre los paganos una conducta tan ejemplar que ellos observen las buenas obras de ustedes y glorifiquen a Dios. Eso es lo que la piedra hacía. Al ver la piedra la gente preguntaría ¿qué pasó? Y se le contestaría, déjenme contarle acerca de Dios. Y la gente diría, oh, su Dios es increíble. Somos una piedra que representa algo importante que hizo Dios. Mi visión, mi perspectiva es esta. Dios puso a los israelitas en este país para que influyeran en el resto del mundo. En lo que Israel fracasó fue en conquistar a los peces de su mundo, ahí donde controlaban su cultura. Y mi lección de fe de esto es que Dios nos pone en el mundo para que sus habitantes nos vean y a través de nosotros lo conozcan a Él, pero cometemos el mismo error, tendemos a no tomar control de aquello que da forma a nuestra cultura. Y esa es una equivocación. ¿Qué estamos llamados a hacer? Piedras de testimonio. Les sugiero que escojan una piedra, tómense una foto junto a ella y cada vez que la vean piensen, ¿no sería fantástico que cada vez que la gente viera mi vida consagrada a Dios dijera, su Dios debe ser realmente maravilloso? ¿Es usted una piedra de testimonio para Dios, una piedra viva? Amén. Dice que vosotros sois piedra viva. Como Él es una piedra viva, nosotros podemos ser o somos piedras vivas, piedras de testimonio. Donde nos paremos, la gente pueda ver la diferencia en nosotros. A mí me ha sucedido en cierta ocasión, personas que ni me conocen y me han visto y me dicen, bueno, yo veo algo distinto en usted. Yo
yo veo algo diferente. Entonces ahí me aprovecho, tú ves esto porque empiezo a predicar de Cristo. Es por la gracia de Cristo, y ahí me da el Señor la oportunidad de presentar el testimonio, de presentar a Jesucristo. Entonces, nosotros hasta en la forma de andar, de hablar, de todo, tiene que haber una gran diferencia. En cierta ocasión, incluso yendo a una graduación donde esa gente, bueno, no eran cristianos, eran conversos, su fiesta, su música y botella de licor en la mesa. Es algo increíble. Yo y otras personas que estaban ahí conmigo, en plena fiesta, en plena baile de graduación, de celebración, había una cantidad de jóvenes que no estaban prestando atención a la fiesta, sino alrededor de nosotros, escuchando la palabra de Dios. Qué increíble, en plena fiesta de graduación. Entonces, donde usted quiera que se encuentre, usted aproveche, no de contaminarse con el ambiente donde usted está, sino de llevar la palabra de Dios, porque Dios lo puso a usted allí para ser piedra de testimonio, piedra viva. Y cuando nos habla de piedra viva, piedra de testimonio, esto nos da a entender y tiene que ver con identidad. Nosotros debemos estar identificados, tener la identidad de quiénes somos, ¿verdad? ¿Para dónde vamos? ¿Cuál es nuestro propósito en este mundo, en esta tierra? En 1 Pedro, como leyó allí, dice: vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces estamos llamados a testificar, a ser un ejemplo, un testimonio, y eso tiene que ver con que sepamos quiénes somos, sepamos para dónde vamos. ¿Y quiénes somos? Bueno, somos el pueblo de Dios, como lo dice en 1 Pedro capítulo 2, versículo 8, versículos 9 y 10, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Eso nos habla de identidad, de quiénes somos. Si la persona no tiene identidad, no sabe quién es, no sabe a quién pertenece, no sabe de dónde viene, ni a dónde va, entonces está perdido completamente. Nosotros como pueblo de Dios, como cristianos, como piedra viva, debemos saber quiénes somos. Debemos saber a quién pertenecemos, cuál es nuestra identidad. ¿Somos ciudadanos de dónde? ¿Ve? Eso es lo que nos da identidad. ¿A quién pertenecemos? Pertenecemos al reino de los cielos. La identidad es un conjunto de rasgos que define a la persona y que la diferencia de otras, ¿verdad? Lo hace exclusivo, bien sea individual o bien sea un conjunto de personas. Le da identidad. Yo pertenezco a este grupo, yo pertenezco a Cristo, yo pertenezco a su iglesia y soy diferente al mundo. Tengo identidad por mis rasgos, por mi cultura, mi manera de actuar, mi manera de ser. Yo tengo que marcar una diferencia con las demás personas del mundo, y de ahí, al marcar la diferencia, estamos dando testimonio, porque la persona va a ver en nosotros: oye, tú eres diferente, tú no haces esto, tú no haces aquello que él hace, tú no te metes en negocios extraños, y habla siempre con la verdad. Ahí van viendo nuestros rasgos, sin que nosotros le prediquemos directamente: Jesucristo te ama, nada de eso. Con nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, nuestro carácter, nuestra manera de hablar, nuestra manera de decir las cosas, de expresarnos, allí la persona va conociendo que somos una persona diferente. Y allí, cuando usted le va a hablar: bueno, yo soy de Cristo, yo soy cristiano, y ahí él empieza a predicar el evangelio. Como cristianos, nosotros tenemos que tener una identidad en Cristo. ¿Quién soy?
a quién pertenezco, para qué fui llamado, un propósito, objetivo, funciones, conducta. Debemos estar claros y seguros de quién soy, quiénes somos en Cristo Jesús. En Cristo Jesús, como dice la palabra, soy hijo de Dios, como lo dice Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, eso quiere decir el derecho de ser hechos hijos de Dios. No como todo el mundo dice por allí. Yo voy a ver predicado en la calle y me hablo con personas y la persona me dice, no, que todos somos hijos de Dios. No, Señor. Todos somos creados por Dios, criaturas de Dios, pero son hijos de Dios únicamente aquel que le recibe al Señor, el que le acepta, lo reconoce como su Señor y Salvador, lo recibe, el que cree en su nombre. Entonces le dio la potestad, el derecho legal que se llama de ser un verdadero hijo de Dios. Los demás son creados, criaturas de Dios. Como dice Apocalipsis, y se lo dice a la misma iglesia, no se lo está diciendo por ahí al inconverso, le está hablando a la misma iglesia, porque dentro de la misma iglesia hay personas que todavía no creen en Dios o que se han apartado. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. O sea, quiere decir que hasta en la misma iglesia, en la misma congregación, había personas que estaban desviadas, que decían ser judíos y no lo son, o sea, ser cristianos y no lo son. Pero ya está el Señor tocando esa puerta, a la puerta de su corazón, a la puerta de su vida, diciéndole, ábreme la puerta, déjame entrar, yo entraré a él y cenaré con él. Hay una fiesta, un gozo en esa vida, porque está el Señor Jesucristo en su corazón, en su vida. Entonces somos hijos de Dios verdaderamente cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, y no solamente una fórmula de decir una oración y ya. No es solamente, bueno, Señor Jesucristo, te acepto en mi corazón y te recibo. No, porque muchos lo hacen y no están creyendo. Muchos lo hacen y es para salir de ese compromiso. Voy a quitarme a esta persona de encima. Pero cuando tú lo dices de corazón y lo crees y lo demuestras con obediencia a la palabra, practicando, guardando la palabra de Dios, entonces tú estás demostrando que eres verdaderamente hijo de Dios. Allí tú estás demostrando que amas a Dios, porque no es solamente de palabra, yo amo a Dios, yo amo a mis hermanos y gloria a Dios y aleluya. No, dice que si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Cómo se demuestra que tú amas a Dios? Cuando tú guardas los mandamientos. Si tú vienes todos los días a la iglesia, yo amo a Dios, yo amo a Cristo, y ahí en la calle sales y te olvidas de Dios, no guardas los mandamientos de Dios, y la otra persona, lamentablemente no amas a Dios. Olvídate de eso. Demuestra que ama a Dios cuando guarda su palabra, cuando la pone en práctica y está cumpliendo su mandamiento. Ahí es cuando se demuestra que eres un verdadero hijo de Dios. Somos familia de un linaje escogido. Fíjense lo que dice el pasaje, quiénes somos en 1 de Pedro. Somos una familia de un linaje escogido, o sea que no somos cualquier familia. Somos familia de un linaje real, un linaje escogido. Somos un reino de sacerdotes al servicio del gran rey. ¿Ok? Somos un reino de sacerdotes. Somos una nación santa, consagrada a Dios y posesión exclusiva de Él. Somos el pueblo de Dios. Como dice la canción, somos el pueblo de Dios. Somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llevó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayendo
salvación y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad y llevaremos su gloria a cada pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación y su amor nos impulsa. No nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos el pueblo de Dios, aleluya. Somos piedra viva, somos piedra de testimonio. Debe usted pararse donde usted esté, allí donde Dios lo haya puesto, en su trabajo, en su localidad, en su comunidad, a dar testimonio de Jesucristo. Es una persona de importancia, llamada a presentar el mensaje de salvación, el mensaje de Jesucristo. Así que no se quede allí dormido, no le dé pena de presentar el testimonio. Como dice el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. El evangelio es poder, el evangelio es poder, no se avergüence. Donde usted esté, tiene el poder de Dios, donde usted esté, tiene el llamado de Dios, donde usted esté, tiene la aprobación de Dios para predicar su palabra, aleluya, para echar fuera demonios, para sanar enfermos, aleluya, porque el Señor nos ha dado esa autoridad, ese poder, aleluya, y de predicar la palabra de Dios, aleluya. Me seréis testigos, aleluya, cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Testigo de qué? De Jesucristo, de predicar la palabra de Dios. Recibiréis poder cuando yo venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted es un testigo de Jesucristo. Usted es un testigo de Dios. No se duerma, no se cobarde. Usted va a hablar palabra de Dios donde Dios quiera que lo haya puesto. Hable palabra de Dios. No tenga miedo, no le tenga miedo al jefe, no le tenga miedo al vecino, no le tenga miedo a nadie. Testifique de lo que Dios ha hecho en su vida, porque somos ese pueblo de Dios, ese pueblo que ha escogido, no cualquier pueblo, un linaje escogido de parte de Dios para testificar, aleluya, la grandeza de Dios. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así como piedra viva, como piedras de testimonios, estamos llamados a hacer luz a las naciones. Aleluya. Cuando el Señor le habla al apóstol Pablo, le dice: te he llamado, te he puesto para que seas luz a las naciones. Igualmente a cada uno de nosotros, el Señor nos ha dicho: te he puesto para que seas luz a las naciones. Quiero que estén en pie, gloria a Dios. Y en este sentido, debemos estar conscientes de quiénes somos, a quién servimos, para qué Dios te puso en ese lugar donde estás, en ese trabajo que Dios te dio. No fue por casualidad, no fue por algo que te pasó casualmente, no. Fue Dios precisamente que te puso en ese lugar, que te hizo llegar a esa familia, que te hizo llegar a esa organización, que te hizo llegar a ese sitio para que tú hables la palabra de Dios. Así que no te quedes callado. Aleluya. Cierra tus ojos y dile: Señor, Señor y Dios, aleluya, aquí estoy delante de ti, Señor, dispuesto para servirte donde quiera que esté. Señor, aleluya. Quita todo temor, quita todo nerviosismo, quita todo miedo al fracaso, quita todo miedo al que dirán, quita todo miedo, aleluya. En el liceo, allí en el tecnológico, cuando esté, yo pueda testificar a otros de Cristo. Allí en mi trabajo, aleluya, en mi negocio, yo pueda hablar a otros, aleluya, de que tú vives, de que tú reinas, de que tú, aleluya, eres Rey de Reyes y Señor de Señores, de que tú has venido, aleluya, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hay personas que están esperando que tú le hables de la palabra de Dios. Hay personas que están esperando que tú te acerques a ellos, pero tú tienes miedo, tienes temor, tienes, aleluya, ese nerviosismo. Acércate a esa persona
persona, a quien menos tú piensas, aleluya, le vas a hablar la palabra de Dios. Y esa persona está esperando que tú le hables palabra de Dios, palabras de vida eterna, palabra de esperanza, palabra, aleluya, de salvación, aleluya. No temas, no temas, no temas, aleluya, avanza, 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 aleluya. Tu pueblo, tú eres un pueblo escogido, aleluya, un real sacerdocio, una nación santa, así que no temas. Estás puesto en el mundo, en ese lugar, para testificar las maravillas. Oh, sí, la gloria de Dios, aleluya. El mundo está esperando que tú le hables, aleluya, para ver la gloria de Dios. Ni te imaginas cuántas personas están allí esperando que solamente tú abras tu boca y le digas, aunque seas, Cristo te ama. Cristo, aleluya, es Salvador, aleluya. Ni te imaginas, te vas a sorprender cuando empieces a abrir tu boca como piedra viva, como piedra de testimonio, para dar testimonio a las naciones, aleluya. Porque te he puesto para testimonio, para luz a las naciones, aleluya. Oh, gloria a Dios, aleluya. Señor, en este lugar, en esta mañana, yo te pido, Señor, que tú llene, quita todo temor ahora, quita todo temor, quita todo miedo, quita, Señor, quita. Oh, tú vas a hacer grandes cosas en estos últimos días, en estos últimos tiempos, señales, prodigios, milagros, a través de tus siervos, Señor, aleluya. Lo que resta es salir y predicar, avanza, no te detenga, anuncias a otros el evangelio de Jesucristo, anuncia a otros palabra de Dios, anuncia a otros buenas nuevas de salvación, aleluya. Las personas están, tantas personas que hay con problemas, con crisis, con dificultad, esperando que tú le hables, que tú le digas, Cristo te ama, que tú le digas, te presento un mensaje de salvación, un mensaje de esperanza, un mensaje de vida eterna, aleluya. No tengas temor, no tengas miedo, avanza, 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 aleluya. Y el Señor Jesucristo dice, yo abro puertas y ninguno cierra, y yo cierro y ninguno abre. Así que Dios va a poner delante de ti puertas abiertas, puertas para anunciar el evangelio, puertas para anunciar, aleluya,